Estamos en las manos del Todopoderoso, nuestro Dios, el que siempre ha sido bueno y está de nuestro lado. Él es el Dios perdonador, justo, misericordioso, clemente, y Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí dice la palabra del Señor en el Salmo 125. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Señor, aquí estamos en esta hora. Hemos separado este tiempo, Padre, para adorarte, para darte gracias, Señor, por tu cuidado tan especial, tan tierno. Gracias, Señor, por el sustento. Gracias, Señor, por despertarnos y concedernos una nueva oportunidad. Muchos hicieron planes, tenían proyectos, metas. Señor, confiaban probablemente en su capacidad y confiaban en sus fuerzas y ya no están. Pero tú, oh Dios, nos ha dado la dicha, nos ha dado el privilegio de ver este día, de pasar este día contigo, Señor, adorándote, Dios, proclamando tu evangelio y teniendo este tiempo de comunión. Gracias, Padre, por tu espíritu. Gracias, Señor, por la fortaleza que solamente proviene de ti, porque la ayuda eres tú quien la das. El caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Tú eres, Señor, el que da la victoria a tu siervo. Gracias, Padre, que tú tengas a bien, Señor, escuchar la oración nuestra, el clamor de tu pueblo, de aquellos hermanos que vienen a ti, Padre, en esta tarde, a llevar delante de tu presencia sus preocupaciones, sus aflicciones, sus inquietudes, sus luchas, sus pecados. Padre, todo rendido ante ti, porque como dice Primera de Juan, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todos. Señor, aquí estamos. Cúbrenos, Señor, y obra, Padre, en cada corazón, conforme a tu buena voluntad y propósito. Es en tu Hijo Jesucristo que hemos orado. Amén. Amén. Bueno, en esta tarde damos la bienvenida al pastor Freddy Toledo, quien está ya unido con nosotros. Adelante. Bien, Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor hoy nueva vez a reunirnos a hacer lo que hacen los verdaderos creyentes, respirar. Así le llamamos a la oración. Nuestro tiempo de que nuestras almas respiren, adorando a nuestro gran Dios. Eso es así, hermano. Eso es así. Le comentaba a una persona, le decía, nosotros siempre debemos orar, levantarnos. Siempre debemos presentarnos a Dios. Y esa persona me decía, sí, claro, claro. Yo no me levanto de la cama si no rezo ese Padre Nuestro y me persigno. Yo no salgo de mi casa si no me persigno. Y sabe que hay personas en su ignorancia, ¿verdad? Porque
muchos entienden que con el hecho de ellos hacerse el signo de la cruz al levantarse, pues ya están contando con la protección de Dios. Pero durante el día se olvidan de Dios. O sea, que están haciendo sus quehaceres, sus necesidades, están envueltos en sus preocupaciones y a Dios no lo tienen en mente, Pastor Freddy. Una de las ventajas que tiene el cristiano, el verdadero cristiano, es cuando recuerda esas palabras dichas por Jesús antes de la ascensión a los cielos, luego de haber recibido los discípulos instrucciones por parte de Cristo cuando le dijo, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una relación con Dios lleva sin lugar a dudas conversaciones diarias y permanentes, ser Amén. constante, donde uno conversa. eh, Debemos entender que la oración no es solamente pedir, sino también hablar con Dios, mencionándole situaciones que sean difíciles para uno, o orando por otro, o tal vez cuando uno empieza a presentar. Es una costumbre que pude aprender a la hora de que aún voy caminando por la calle y me llega alguien a la mente. Acostumbro a pedirle al Señor por esa persona porque uno no sabe lo que esa persona puede estar pasando. Y es la vida del cristiano, constante comunión, comunicación con el Señor. Eso es así. Vamos a tener una lectura a propósito de este comentario y vamos a estar orando y a la vez comentando acerca de la llamada oración modelo o el Padre Nuestro, como algunos le conocen. Y le encontramos aquí en Mateo, capítulo 6, Mateo capítulo 6, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 5 en adelante. Yo leo un versículo, el pastor Freddy lee otro, y así sucesivamente. Luego estaremos orando. Usted puede dejar su petición al 829-836-0088 y también estaremos haciendo algunos comentarios basados en este pasaje tan conocido de las Escrituras, llamado el Padre Nuestro. Y así dice, en palabras de Cristo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Versículo 8, Y Freddy. el 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dejas un modelo
una manera de cómo nosotros debemos dirigirnos a ti, reconociendo ese Dios que es nuestro Padre, que es el creador de todas las cosas y quien sustenta todas las cosas. Venimos en esta tarde, Padre, a presentarte nuestros corazones y el corazón de cada oyente está en tus manos, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos, pero sabemos que son reales y que están ahí, que son, Dios mío, más reales que las cosas que nosotros vemos. Sí, Señor. Padre, que en esta tarde, Señor, tú nos des luz por medio de tu palabra, ilumines nuestro entendimiento y nos ayudes, Señor, a orar como conviene y a hablar de tu palabra como conviene. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Padre nuestro surge a raíz de una petición de los discípulos que ellos también querían aprender a orar, como Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Y ellos le dicen al Señor, enséñanos a orar. Fíjate, Pastor Freddy, que ellos no dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a evangelizar, sino que estaban interesados en aprender a orar al Padre. Eh, entonces es ahí cuando el Señor presenta un modelo de oración en contraposición de la manera en que oraban los fariseos. Los fariseos oraban en primer lugar para ser vistos de los hombres. Ellos oraban con esa motivación y en aquellos tiempos tenían que pararse en las plazas, en las esquinas de las calles. Hoy no es necesario usted pararse en una plaza para estar en público. Usted puede utilizar cualquier plataforma y tener un tiempo de oración para ser visto de los hombres, con esa intención para ser vistos de los hombres. Pero el Señor les quería enseñar un modelo más íntimo, más secreto, que de hecho contenía una promesa y es la promesa que contenía que iba a ser recompensado en público. Por eso el versículo 5, el Señor le dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Era una actitud de hipocresía. Mm. El hipócrita es aquel que no hace las cosas de corazón, sino que las hace con una intención pecaminosa. El hipócrita te puede decir, oye, qué bien te ves, pero en su corazón decir, no, muchacho, ese hombre está flaco, ese hombre se está decacarando. Pero a ti te dice, wow, qué bien te ves, hermano, qué elegante esa camisa. Sí. Pero en su corazón dice, no, muchacho, eso no combina. Entonces el Señor reprende la hipocresía de los fariseos y le señala dos actitudes hipócritas. Primero, ellos aman el orar en pie en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y ya esa es su recompensa. Eso es lo que ellos están buscando y ya lo tienen. El aplauso, el que los hombres les reconozcan, el que los hombres les admiren. Ya esa es su recompensa. Hasta ahí llegaron. Ya tuvieron su paga. Pero ustedes, cuando oren, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta. Me llama la atención este detalle que señala la escritura, Pastor Freddy. Cerrada la puerta. Sí. Y es obvio que cerrada la puerta,
lo menciona por lo que dice el verso número 6, porque Dios escudriña la mente y el corazón. Mientras ellos hacían estas cosas para ser vistos de los hombres, entendiendo que con su palabrería movían la voluntad de Dios a hacer lo que ellos le pedían, ellos estaban pasando por alto que Dios escudriña el corazón, la mente del hombre, y todo lo que hay allí en el corazón del hombre es cuanto Dios mira. De hecho, es importante observar lo que dice, lo que dice uno de los textos de que ya Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre antes que el hombre le pida. Ah, vamos a ver cuál es el texto que lo menciona aquí. Ok, el versículo número 8 dice, pues no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y es por esto que Dios ve lo que hay en el corazón antes de nuestras peticiones. Él sabe lo que nosotros necesitamos, Mm, porque hay necesidades que son falsas, que nosotros mismos las fabricamos y no son reales necesidades. Si usted se pone a analizar cuáles son las necesidades que tiene un ser humano para poder estar en la tierra. Bueno, tiene un cuerpo, necesita alimentarse. Entonces, usted pone ahí número uno, alimentación. Segundo lugar, una persona necesita salud, ¿verdad? Necesita su salud, necesita comprar sus medicamentos, necesita su salud. Usted lo pone ahí en segundo lugar, salud. En tercer lugar, necesita ropa, no puede caminar desnudo en la calle. Necesita ropa. Esas son necesidades materiales, vamos a decirlo así. En cuarto lugar, necesita dónde dormir, un techo. Necesita un techo donde quedarse, porque no va a dormir en la calle o en las aceras o debajo de un puente. Necesita un techo. Esa es otra necesidad. Hermano, todo lo demás es adorno. Por eso Pablo decía, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. amén. Pero hay gente que se van creando un cúmulo de necesidades. Tienen suscripción en Netflix, tienen suscripción en HBO, y usted lo ve después que están cargados, que están afligidos. ¿Y qué es lo que te pasa? No, el Señor conoce mis necesidades. Tengo muchas necesidades, pero no son necesidades realmente, sino que ellos mismos se han fabricado, porque usted puede vivir sin esas cosas. Se puede vivir perfectamente sin esas cosas. Pastor Freddy. Ay, Señor. Entonces me llama la atención como el Señor dice en este texto, el Señor sabe lo que necesitamos. O sea, Dios da conforme a su voluntad, como Él sabe lo que tú necesitas. Él ha prometido proveer para tus necesidades, no para tus caprichos. Porque hay gente que dicen, ay Señor, dame un yate para yo ir a predicar el evangelio por los mares. O Oh, dame, un helicóptero. o dame un helicóptero, un avión. Hermanos, debemos meditar en eso. Dios, Él desea darnos mucho más de ahí, pero Él, como dice el texto, Él está comprometido no en hacerte rico, sino en proveer para tus necesidades. Amén. Oye, es tan importante ver Proverbio 31 cuando Lemuel, que era, según los estudiosos entienden que era una de las maneras en la que su madre llamaba a Salomón, dice que pide, manténme del pan necesario. Ujú. Cuando uno anda en la calle
y no tiene dinero en los bolsillos, a uno le apetece comer de todo y a uno le da un hambre insaciable. Más cuando tiene el dinero, como yo vi a alguien que una vez le dijo a alguien, ay, yo tengo hambre, pero no sé qué comer, pero porque en sus bolsillos tenía dinero suficiente para comer lo que la persona quería. Y esa persona le respondió, pues tú no tienes hambre, lo tuyo son caprichos. Caprichos. Eso es Porque así. el que tiene hambre va a comer para apagar el hambre. Un buen arroz Ujú. con sus habichuelas, un buen pedazo de carne. Mira lo un que bu- dice Primera de Timoteo 6:9. Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, mm, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Me llama mucho la atención la manera en que el apóstol Pablo se conducía, que a pesar de ser un hombre con un amplio y vasto conocimiento, acervo cultural, el de la ley, este hombre entendía claramente su posición de humildad. Y él decía, sé vivir, tanto en lo poco como en lo mucho. Sé vivir humildemente, porque en todo he sido enseñado así, para estar saciado como para padecer hambre. Pablo había sido un hombre de todo terreno, o sea, había pasado por momentos muy difíciles y había visto la mano del Señor proveyéndole para sus necesidades. Dice, estas manos me bastan porque trabajo con ellas para no ser gravoso a la iglesia del Señor. mm, Entonces, por eso dice aquí que el Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad, porque Él nos creó y Él sabe cuáles son nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos y Él ha de proveer para ellas. Y dice, vosotros pues os oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Qué hermoso, Pastor Freddy, que inicia en primer lugar reconociendo que ese Padre que está en los cielos, que mora entre querubines y serafines, santo, 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 Él también es nuestro Padre y está cercano a nosotros. Y esta mañana yo estaba leyendo algo sobre el tabernáculo y me llamó la atención que dice que el tabernáculo se levantaba en medio de las 12 tribus, dando a entender como que la morada de Dios estaba en medio de su pueblo, amén. porque después de la caída, Dios mandó a Moisés pues a erigir este tabernáculo donde Dios iba a morar en medio de su pueblo. Y eso es algo maravilloso, hermoso. Entonces, es la obra que Cristo, todo esto tipificaba la obra de Cristo. Cristo vino, se humanó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el mismo nombre de nuestro Salvador, Emanuel, Dios con nosotros. Ese Dios se hizo cercano, se manifestó. La vida fue manifestada a nosotros. Primera de Juan. Lo que estaba en el principio se dio a conocer. El Señor se dio a conocer a nosotros. Por eso hay gente que se jacta. Yo he escuchado personas diciendo, yo conozco a Dios. No, 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 nosotros no tenemos la capacidad de conocer a Dios. Es Dios que se revela a nosotros. Amén. Sí.
Porque si Dios no se hubiese revelado a nuestra vida, nosotros no le conocemos. Él se ha dado a conocer, Pastor Freddy. Me llama la atención realmente esa parte cuando Jesús primero da los detalles con relación al tipo de vida espiritual que había en los hombres de aquellos días. Había una seria, profunda decadencia espiritual. Habían 400 años que ya habían sucedido sin que hubiese profeta en Israel y la gente se conducía sin tener ningún tipo de dirección. Por eso los detalles que da de que la gente eran hipócritas, oraban consigo mismo, se la amaban como el texto que mencionó el pastor Jonathan, amaban orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles con la intención de ser visto de los hombres. Y cuando Jesús empieza a formar el carácter de sus discípulos, se le dice, vosotros pues oraréis así, porque la intención no era otra, sino que nuestras oraciones fueran dirigidas a Dios, quien es que conoce lo que hay en el corazón del hombre y de donde proviene todo don perfecto para contestar a lo que nosotros le pedimos. No es lo mismo, como alguien dijo en una ocasión, rezar, que no otra cosa que hacer repeticiones vanas y vacías, a tener un tiempo de conversación con Dios, donde hablamos con el Señor, donde le presentamos nuestras urgentes necesidades, donde le presentamos a Dios nuestros deseos más profundos. De entre ellos, lo que el pastor Jonathan menciona sobre nuestras necesidades, porque Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y no es que todo el tiempo no va a estar solamente pidiendo, solamente llamando la atención de Dios para que dame, sino que hay momentos donde uno conversará con Dios, expresándole situaciones y aún teniendo uno la intención de que Dios pueda usar a uno para ser instrumento en sus manos para el bien de otras almas con necesidades similares. El versículo 10 nos habla de cuál debe ser la actitud de todo siervo a la hora de orar. Decir, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros podemos tener una fe que traslade los montes, pero recuerde bien, la fe está sujeta a la voluntad de Dios. Está sujeta a la voluntad de Dios. Muchos hablan de la fe de Abraham, que Abraham fue un hombre de fe, pero dice Romanos que Abraham creyó en esperanza, porque era fiel quien lo había prometido, porque era fiel quien lo había prometido. Abraham creyó en lo que Dios le había dicho. No fue un invento de él. Entonces hay personas que tienen fe, pero tienen fe en inventos que ellos se lanzan con proyectos o con hacer cosas y entonces dicen, no, Dios tiene que apoyarme, pero Dios no te mandó a hacer eso. O sea, yo no puedo ir ahora mismo e ir al banco, déjame buscar 2 o 3 millones de pesos por fe. Dios no me está mandando en ningún momento a tomar ese préstamo, no me está dirigiendo a eso. Entonces yo no debo hacer eso. Ahora bien, si el Señor me está dirigiendo a hacerlo, Dios me va a respaldar. Puedo contar con el respaldo de Él. ¿Por qué? Porque Él me está ordenando que lo haga. Cuando Dios mandó a Moisés a levantar un arca donde no había llovido, ni había playa, no era cerca de una playa ni del mar, pero Dios le dice, levanta un arca, a Moisés no se le acabaron las maderas. Dios le proveyó los materiales. Sí, Señor. Dios le proveyó los materiales. Cuando Dios te manda a hacer algo, Él te va a respaldar. Pero cuando son cosas de tu propio corazón, inventos de hombre,
de caprichos que a veces tenemos quizá para impresionar a otros, Dios no respalda ese tipo de cosas. Por eso nosotros debemos siempre orar y decir, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Escuchaba un predicador que, de estos predicadores famosos en las redes, que decía, no, que a Dios nosotros tenemos un derecho de decirle, Señor, resuélveme, Señor, como de exigirle. Y yo decía, pero ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para demandar de Dios o decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Cuando todo es suyo y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y de la tierra. Amén. Pastor, vamos a leer el versículo 11 y luego entonces pasamos a la parte del perdón para entonces tener el tiempo de oración. No importa que nos extendamos un poquito más, pero no podemos dejar de orar y de compartir estas reflexiones que son de mucha edificación. Verso 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto nos lleva a reflexionar en algo y me lleva a pensar en el pueblo de Israel. El Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo condujo por mano de Moisés y Aarón por un desierto candente, como dice Deuteronomio, que estaba lleno de serpientes, ardiente, de sed, donde no había un supermercado, no habían tiendas de ropa. Dice la escritura que la ropa crecía con los niños, sus pies no se hinchaban. Eso es algo impresionante. Ellos no estaban notando eso, porque hay cosas, hermanos, que la gente está pidiendo en este tiempo, milagro, milagro, pero hay milagros a nuestro alrededor y no lo estamos notando. Mm. Tú no te estás dando cuenta que tú eres un milagro. Tú estás respirando y tú no estás contando cuántas veces respiras. Tú te despertaste esta mañana, te acostaste y durante el sueño tú no supiste de ti. Que muchos se acuestan y no despiertan. Y tú despertaste. O sea, el solo hecho de despertar es un milagro, Freddy. ¿Y de qué manera? De que uno despierta y hasta desayuno prepara. Claro, eso es muestra de la gracia de Dios, de su misericordia. Entonces Dios le enviaba la porción de maná que el pueblo necesitaba. Y la Biblia da unos detalles del maná, que dice que era un pan de nobles. El maná contenía todos los nutrientes, todas las vitaminas que ellos necesitaban en ese desierto. Es decir, Dios no le iba a enviar una comida chatarra, era una comida preparada en el restaurante del cielo. Dios le Mm. estaba enviando una comida especial a su pueblo. Y ellos rechazaron la comida de Dios. O sea, le están diciendo a Dios, Señor, mire, ya estamos cansados de tu comida. No queremos más que tú nos envíes tu comida. Queremos otro chef. Ya no queremos que tú seas nuestro chef. ¿Y qué pidieron carne? Esto fue causa de pecado, de juicio. Dios se airó, se sintió indignado. Pero el punto interesante, Freddy, es el siguiente, que Dios le mandaba la porción de maná que ellos necesitaban en ese día. Mm. Y Dios le había prohibido guardar para el día siguiente. Porque ¿qué sucedía con el maná? El maná se agusanaba. Cuando ellos guardaban para el otro día, se agusanaban, no como los productos que venden hoy en día,
que dice se vencen en el 2030. Y tú dices, pero venga, ¿qué es lo que le echan que duran tanto? Y dicen que son 100% naturales, pero entonces se vencen en el 2030. Una lata de sardina se vence en el 2040 y tú dices, pero ven acá, todos esos preservantes y todas esas cosas. Pero esta comida no tenía preservantes porque era una comida especial. Dios se había, Dios se había dignado en prepararle comida a su pueblo. Wow, es un detalle de amor y de misericordia. Yo me pongo a pensar eso de verdad y que mis ojos se llenan de lágrimas porque yo digo, wow, un Dios tan misericordioso, prepararle comida a su pueblo, servirle mesa en el desierto Durante 40 años, durante 40 años, que no fue en una semana ni un día, ni 40 minutos. y 40 minutos. Pero fíjate algo, Pastor Freddy y hermanos oyentes, ellos menospreciaron la comida de Dios y ya no la querían. Aquí la escritura nos enseña a pedir, dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan de un mes, de un año, de 2 años, sino el de cada día. Que el Señor nos está enseñando, que aprendamos a depender de Él todos los días. Amén. ¿Sabe, pastor? Yo he visto algo, a veces me he sentado a comer con algunos hermanos en Cristo y no sé si ellos se darán cuenta de lo que hacen. Están comiendo un gran plato con muy buena comida. Y mientras están alimentándose con ese plato, están hablando de lo que quisieran comer mañana. Sí. ¿Y qué hay de cena? Y están comiendo la de la dosis. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a comer mañana? Ay, Eh, Señor. Recuerdo que yo le dije a alguien, te voy a brindar un faisán. Y preguntaron, ¿un faisán? ¿Y qué es eso? Porque en muchos países del Caribe el faisán no se conoce. En la República se conoce porque en un momento fue parte de lo que le llaman en comida, en restaurantes caros, comida gourmet. Sí. Pero actualmente el faisán es tan gourmet que alguien encuentra con un faisán en su casa. Son más de 15 años de cárcel porque es un animal que está protegido. Wow. Pero sí he visto a esta gente comiendo en este momento. Y esta noche, ¿qué vamos a cenar? Ujú. Yo, pero Dios mío, cómase lo que hay, digiera, a ver si aparece para ahorita. Ay, eso es muestra de que, verdad, nosotros somos insatisfechos, Sí. insaciables y ingratos por naturaleza. Wow. Somos ingratos porque muchas veces estamos preocupándonos por la comida del próximo mes. Y hemos visto cómo Dios nos ha cuidado y nos ha preservado por su misericordia. Usted nació, no trajo ropas, no trajo calzado. La ropa se la pusieron a la hora de nacer. Y, y todavía el ser humano se sigue preocupando. Sigue preocupando. Dios no quiere que nosotros carguemos con la preocupación, sino que toda ansiedad la depositemos en sus manos. Por eso más adelante el Señor dice, miren las aves, consideren las aves. No siembran, no Mm. ciegan, no recogen en graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. Yo no sé si he comentado eso en otras ocasiones, pero en una ocasión el Señor me dio una enseñanza porque yo estaba echándole arroz crudo a unas palomas que venían al frente de la casa y yo le echaba arroz y ellas venían y yo me estaba deleitando viéndolas a ellas comer.
¿Y sabes lo que el Señor me enseñaba con esto? Tú te estás deleitando dándole de comer a esas palomas. Esas palomas no te conocen, no saben quién eres tú, no saben dónde tú vives. No te pidieron tampoco que le dieras de comer, pero tú te deleitas en darle de comer Mm, y tú no te estás dando cuenta que Dios te está usando a ti mismo como un instrumento para alimentar esas aves. amén. ¿Cuántas personas le sobran cosas en la casa y no, ni siquiera, hermanos, se le mete un desencanto, cosas que compraron, zapatos que tienen, ropas que tienen, que la compraron y de repente le entra un desencanto? Déjame regalar esto. No se están dando cuenta que probablemente son el instrumento de Dios para sustentar o proveer para el vestido, el abrigo de otros. Sí, Vamos señor. entonces a finalizar con esta parte, el versículo 12 y el 13, Pastor Freddy. El versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Dice, no os hagáis, perdón, estoy en el verso 19, me fui lejos. Versículo 12 nos dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Y aquí podríamos hablar un poquito del perdón. Y esto puede ser asociado también con, tanto con el Salmo 32 como el Salmo 51, el pecado de David, mientras él callaba qué sucedía con David, mientras él ocultaba su pecado. Pastor Freddy. Es obvio que en la oración a Dios le agrada la sinceridad Ujú. en nuestro acercamiento. Y la confesión de pecados es una de las cosas que debemos llevar delante de Dios. Confesión de pecados, generalmente al pensar en pecados, muchas veces la gente piensa robo, adulterio, fornicación, asesinato. Pero hay una serie de pecados que nosotros cometemos a diario, que de hecho en el pueblo de Israel se cometían pecados que eran pecados de ignorancia. Muchas veces nosotros en nuestros corazones pensamos mal de alguien sin razón. En nuestros corazones nosotros deseamos males para otros. En nuestros corazones nosotros, de hecho, acostumbramos a hablar hasta mal de otras personas. Y no somos honestos en el trato con cierta gente en nuestros corazones. Y como a Dios le interesa perdonar el pecado de los hombres, que de hecho eso es parte de su carácter, de su persona, un Dios misericordioso. A Dios le interesa que nosotros imitemos también a Él como Padre, siendo misericordioso, perdonando a otros. Y en nuestras oraciones nos acordamos, llega a nuestra mente, el mismo Espíritu Santo nos trae pecados que hemos cometido contra alguien, incluso pecados de ofensa, donde hemos ofendido a alguien y donde no hemos ido donde esa persona a pedir perdón por lo que hemos hecho. Y a Dios le agrada que en ese momento confesemos, porque el texto es claro. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Es una cuestión de relación. Correcto. Y mira lo que dice aquí en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros Amén. y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, mira qué promesa encierra este mandato del Señor. Cuando tú confiesas, eso va a traer sanidad a tu alma. Amén. Sabes que hay personas enfermas, no físicamente, espiritualmente están enfermas. Y por el hecho de no
de no perdonar. Personas que dicen que lo perdone Dios, porque ellos dicen que ellos no perdonan. Pero el Señor sí nos ha Mm. mandado a perdonar. Y el pastor Freddy siempre suele decir una frase que muchas veces nosotros caemos en decir, Señor, si por si acaso he pecado, Mm. perdóname. Y no es por si acaso, hermano, es que nosotros pecamos, inconscientes o conscientemente. Sí. David oraba y decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Mm. Hay intenciones, que esas intenciones, ¿qué es una intención? Algo que tú quisiste hacer, no lo llegaste a hacer, pero lo tienes ahí, Lo deseaste. lo deseaste, ya. Esas intenciones del corazón, Dios las escudriña, Dios las conoce. Una persona que te hiere o que te falta el respeto en público y tú no le llegaste a dar una bofetada, pero tú dijiste, oye, cualquiera le da un tablazo. Un Ya, toma que lleva. ya lo deseaste, ya estuvo la intención, que incluso en estas personas que estudian las leyes saben que cuando una persona que porta un arma de fuego, inmediatamente saca el arma, aunque no dispare, pero si la persona saca el arma y la levanta, ya ahí hubo una intención. Mm. No, él no disparó, él no lo mató, él no lo hirió, pero sacó el arma. Recientemente hay un caso que se está llevando a cabo aquí en los tribunales por un joven quien luego de chocar con otro vehículo sacó un arma y solamente por haber sacado el arma, lo que le llaman exhibición de arma de fuego, Ujú. solamente por eso serían 20 años de cárcel Wow, wow. por exhibir el arma, ya sea que la haya utilizado para amedrentar a la persona que, con la que tuvo el altercado, o ya sea que hubo cualquier otro tipo de intención. Solamente el hecho de sacar el arma se interpreta, hubo intención de un daño. Hubo intención. Entonces, hermanos, debemos entender de que nuestras vidas están desnudas, de que Dios lo sabe todo y que a diario nosotros le faltamos a Él. Por eso usted no puede irse a la cama sin doblar sus rodillas y decir, Señor, perdóname, perdona mis pecados. Y también pensar en aquellos, no solamente que usted ha ofendido, sino si alguien tuviera alguna queja contra usted. Mm. A veces se nos hace un poco difícil, ¿verdad? Esa parte de la reconciliación, de tomar la iniciativa y decir, yo tengo que hablar con mi hermano. Por si acaso yo le he ofendido, le he faltado, para que él me perdone, Mm. porque el perdón es como el sándalo que perfuma el hacha que le hiere. Nosotros vamos a orar, vamos a tomar estos minutos para orar. Y la oración es para que el Señor nos ayude a orar conforme a su voluntad, Amén. que seamos un reflejo de su gracia en este mundo y que nosotros no solamente oremos fervientemente, sino también que dependamos de Él en cada instante. Yo le hablaba a mi esposa Amén. esta mañana, le decía, mira, nosotros tenemos luchas a diario y el terreno es nuestra mente. Mm. En nuestra mente donde se libran las más fuertes batallas. Señor. Ahí es donde se libran las batallas, en nuestra mente.
Nosotros tenemos que orar y pedir a Dios su asistencia, su ayuda, su socorro. Y tenemos que depender de Él. No como Pedro, aunque todos te negaren, yo no te negaré. No confiar en tu propia prudencia, confía en el Señor. Vamos a dejar al pastor Freddy para que ore, tenga un tiempo de oración y vamos a orar por estas peticiones. Amén. Padre, que en nombre de Jesús, te damos gracias por esta instrucción que tú nos des en tu palabra de cómo acercarnos a ti en oración, entendiendo que tú como un Dios misericordioso que te place perdonar pecados, nos concede a nosotros la gran bendición de acercarnos a ti y pedirte perdón por nuestras maldades, limpieza a nuestras almas, limpieza a nuestras conciencias. Y aún tú que conoces las intenciones que hay en el corazón, tú concede el perdón, aún por aquellas malas intenciones y malos planes que hemos tenido en nuestros corazones. Gracias porque podemos confesar nuestros pecados. Gracias te damos. Te pedimos también que tú nos dé la gracia de poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Mira cuántas veces nosotros mismos hablamos del mal que recibimos en algún momento de alguien. Te pedimos ayúdanos para perdonar, para entregar todas estas cosas en manos tuyas y para que tú sanes nuestros corazones y nuestra conciencia por las cargas que tenemos en ellos por haber tenido ofensa de parte de otros hacia nosotros. También nosotros queremos pedirte tu bendición para que tú nos enseñes a orar como conviene. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos que podamos orar con un corazón dispuesto, no solo a orar el tiempo prudente y correcto delante de ti, sino a un Señor para pedir lo que realmente viene de parte de tu voluntad. Tú conoces las necesidades que tenemos. Son muchas y son diversas. Y otros, tú sabes que hemos orado por muchos aún para sus situaciones de economía, para que tú proveas en los momentos que están estas necesidades y las personas puedan cubrir estas cosas. También nosotros en muchas ocasiones te hemos orado por los enfermos, para que tú, Padre Celestial, según tu voluntad, tú cure a muchos y te pedimos por aquellos que están enfermos, por lo cual te rogamos. Sabemos que tú eres un Dios que está dispuesto a responder a cada petición nuestra, pero qué bueno que esto es según tu voluntad, porque es la manera en que podemos humillarnos delante de ti y esperar en la mano tuya, obrando a nuestro favor. Gracias te damos por lo que dice este Salmo 125 que al principio se leyó, donde habla de los que confían en Jehová, son como el monte de Sión. Ayúdanos a confiar en que tú responderás conforme a tu propósito. Ayúdanos a confiar en ti para aferrarnos a ti en la manera en que un hijo se aferra a su padre. Tú eres nuestro Padre, nuestro buen Padre. Nos ha abierto puertas. En otras ocasiones tú la has cerrado. Y eso es lo que es conforme a tu voluntad lo que pedimos. Ayúdanos. Ayúdanos. Como el texto enseña, no nos metas en tentación, no nos dejes involucrarnos en tentación. Líbranos, Señor, del mal. Líbranos de pecar contra ti. Ayúdanos y glorifícate en la vida nuestra, conforme a tu voluntad. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a nuestros hermanos por habernos acompañado en este tiempo de oración, aquí en la oración del alma. Gracias de todo corazón por su fiel sintonía y que el Señor les bendiga a todos. El Señor les bendiga. Amén.